Bienvenidos un día más al estudio de la palabra del Señor, al estudio bíblico. Hoy corresponde el capítulo 56 del libro del profeta Isaías. Vamos a seguir estudiando en nuestra Biblia textual, que es una traducción más fielmente apegada al sentido original de los escritores. Y vamos a entregarle este tiempo en oración a nuestro Padre. Inclinemos los rostros. Bendito y amado Padre, venimos con regocijo ante tu presencia a invocar tu nombre porque queremos acercarnos a inquirir sabiduría, adquirir consejo, conocimiento a través de tu palabra. Por eso te rogamos, bendito Padre, que quites todo obstáculo e impedimento que nos imposibilite comprender adecuada y certeramente lo que tú dispones en tu palabra. En primer lugar, perdónanos de todo pecado. Queremos estar en buena relación contigo para que tu Santo Espíritu fluya con poder en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, para poder discernir tu palabra. También te rogamos que tú seas obrando en el corazón de todo oyente para que pueda sin temor recibir esta palabra con fe, anidarla en su corazón, guardarla en su mente, ponerla en práctica, compartirla, enseñarla a otros, hacer tu palabra viva cada día más. Nos gozamos en el estudio de tu palabra porque es hermoso escuchar tu voz y queremos que tú nos muestres tu voluntad para con nosotros. Acompáñanos en este tiempo y llénanos de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 56, un capítulo corto de solo 12 versículos, dividido en dos partes, el uno de promesa, continuando con el sentido del capítulo 55, bendiciones para los que obedecen a Dios. Y en los últimos 4 versículos, palabras muy severas para los dirigentes religiosos y civiles del pueblo de Israel. Isaías 56 dice así: Así dice Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña, que se ha unido a Jehová, no hable diciendo: de seguro Jehová me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco: árbol seco soy, porque así dice Jehová: a los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen a Jehová para servirlo, para amar el nombre de Jehová y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Adonai Yahvé, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Venid a devorar, bestias del campo, vosotras todas, oh bestias de la montaña. Sus atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos perros mudos, incapaces de ladrar.
videntes tumbados, amantes del sueño, perros voraces que no conocen la hartura, y ellos mismos son los pastores y no saben discernir. Siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho. Venid, dicen, voy por vino, saciémonos de licor embriagante, que mañana, como hoy, habrá provisión más abundante. Bendita sea la palabra del Señor. Empezamos con el versículo 1. Así dice Jehová. Claramente Isaías dice que esta no es su palabra, sino la palabra del autor, de Jehová. Guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Guardar el derecho es guardar lo que está establecido en la ley de Dios. Y practicar la justicia es algo que se hace de un modo activo, consciente. La justicia para con Dios es obedecer sus mandamientos, y la justicia con el ser humano es poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, dice la Biblia. No considerar al impío juntamente con el creyente, ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Todo eso implica hacer justicia. Y nos recuerda lo que dice el libro de Miqueas. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar contento con tu Dios. Contento es saber conducirse delante de Dios, estar, como dice la Reina Valera, en humildad, respetar, considerar, ¿no? Pero es la misma idea, hacer justicia y misericordia, obedecer la ley de Dios, tratar a cada quien conforme se merece y tener misericordia para quien no se lo merece, ayudar a todos. Eso es con lo que inicia Isaías 53. ¿Y por qué hay que guardar el derecho y por qué hay que practicar la justicia? Porque la salvación de Dios está próxima y la justicia de Dios pronta a ser revelada. Faltaban más de 700 años para que nazca Jesucristo y se cumplan estas palabras. Pero en los tiempos de Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, 800, 700 años era próximo para cumplirse la salvación y la justicia de Dios, de Jesucristo, sea revelada. ¿Qué diremos nosotros? Deberíamos guardar el derecho y practicar la justicia. Y al decir guardar el derecho, no nos referimos que para nosotros aplique la ley de Moisés, sino los 10 mandamientos y lo que Jesús ordenó en su palabra. Lo que nos muestra el sentir de Dios, lo que aplica para nosotros, porque la salvación está próxima, más próxima que nunca. Ya el Señor pronto viene por su iglesia y también cuando nosotros pronto partimos ante su presencia y vamos a ser juzgados y vamos a recibir salvación, todo eso cada día se acerca más y la justicia de Dios pronto será revelada en este mundo ya de una forma aplicada, con juicio, con condenación, con premios, con todo lo que implica la justicia de Dios. Entonces, viendo que este tiempo está muy cerca, como dice Hebreos, tenemos que andar despiertos, atentos, obedeciendo lo que Dios manda, practicando el derecho, haciendo justicia, no olvidarnos de la misericordia, como dice Miqueas. Y dice el versículo 2, cuán bienaventurado. Bienaventurado muchas veces se traduce como feliz, dichoso, satisfecho.
cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El ser humano que hace el derecho, practica la justicia y la misericordia, se siente profundamente complacido con lo que Dios hace a través de él. Se siente satisfecho, está feliz, está gozoso. No hay nada más que andar bien con Dios y de ayudar al prójimo. Como Jesús nos enseñó, el mandamiento más grande es amar a Dios con todas las fuerzas del ser, con toda la mente, con todo lo que es uno. Y hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. En ese mismo sentido está hablando Isaías aquí. Dice que el hijo de Adán, el ser humano, se aferra a ello, que es feliz, dichoso por obedecer y vivir como Dios manda, que guarda el Shabbat para no profanarlo. El Shabbat es el día de reposo, no es exactamente el día sábado como nosotros solemos llamar. Shabbat era el día semanal de reposo, pero había muchos Shabbat, o como dice más adelante en plural, Shabbatot. Cada día de fiesta sagrada, cada día consagrado a Dios era un Shabbat. Nosotros podríamos decir que en el tiempo de la gracia, los 7 días de la semana, los 365 días de cada año son Shabbat, son Shabbatot, los días consagrados a Dios, porque a través de nuestra obediencia, de nuestro testimonio, de nuestro servicio diario, nosotros honramos y consagramos los días para el Señor. Pero lógicamente el día de la semana que está reservado para adorar a Dios, que es un Shabbat, para nosotros los creyentes es el domingo, porque en ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Hay sectas que quieren cumplir la ley de Moisés en lo que les conviene. Hay quienes guardan el día sábado como adventistas, testigos de Jehová. Hay los judíos que todavía celebran el Shabbat con el saludo Shabbat Shalom. El Shabbat empieza en Israel el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y es el día en que el pueblo busca a Dios a través de la religión judía. Para nosotros es el día domingo, el día de servir a Dios. Pero como les insisto, en el corazón de cada creyente, cada día de su vida es un Shabbat. Todos los días son Shabbatot, días consagrados a Dios. No hay día en que nosotros digamos, como este no es el día del Señor, no andaré fiel en sus caminos. No, nosotros deberíamos guardar todos los días la reverencia, el temor, el deseo de aprender más de Dios y de servirle, de ayudar al prójimo, porque aquí está el templo de Dios. Por lo tanto, mientras Dios habite aquí, cada minuto es de un Shabbat. Bueno, continuamos. Que guarde el Shabbat para no profanarlo. La ley de Moisés nos decía en Deuteronomio 5:15, pues recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda a guardar el día del Shabbat. Para el pueblo de Israel, separar un día de la semana para santificarlo para Dios, para estudiar su palabra, para orar, para meditar en él, era un recordatorio semanal de que fue esclavo en Egipto y que Dios lo libró. Para nosotros guardar el día del Señor, que es el domingo para nosotros, debe ser un recordatorio de que estábamos condenados a una muerte eterna y el Señor nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, es la razón lógica por la cual hay que guardar un día especial de la semana para santificarlo y dedicar la mayor parte de ese día a honrar a Dios. Yo entiendo que un día tiene 24 horas y que si el Señor nos pide un día a la semana, nos está pidiendo 24 horas por lo menos a la semana para su búsqueda, el estudio de su palabra, la meditación en ella, para la oración,
para servirlo a través de las vocaciones, los ministerios cristianos. Entonces, sí, eso no se puede hacer realmente en un solo día, pero a lo largo de la semana tranquilamente tenemos el tiempo suficiente para darle 24 horas al día al Señor. Y aquí nos dice que el Hijo de Dios, el creyente, la persona que quiere santificar su tiempo para Dios, para no profanarlo, para no pecar en el Shabbat, que guarda su mano de toda obra mala, que a conciencia medita y razona en cada acción que va a emprender para no romper el sentir de Dios, la ley de Dios, lo que Dios nos dice que es bueno y lo que es malo, lo que Él nos muestra a lo largo de toda su palabra que Él detesta, que abomina. No hay que hacerlo, hay que hacer lo que a Él le agrada. Las personas que son fieles a Dios en estas cosas son felices, dice esta Escritura. Viven felices. También nos dice, y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Jehová, no hable diciendo, de seguro Jehová me excluirá de su pueblo, ni dígale a eunuco, árbol seco soy. Habían reglas bastante estrictas en la ley de Moisés que explicaba quiénes podían ser parte de la congregación que alaba y adora a Dios y quiénes estaban excluidos. Por lo tanto, este versículo va mucho más allá de los judíos que se les ofrecía esperanza de regreso del cautiverio que vendría 100 años después. La ley que los dominaba, que Dios les había impuesto, no permitía esto. Revisemos un momento en Deuteronomio mismo, pero el capítulo 23, de los versículos 1 en adelante, las normas para ser parte de la congregación, ¿no? Dice Deuteronomio 23, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación, los hijos fuera del matrimonio. No entrará bastardo en la congregación de Jehová. No entrará en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Imagínense, no podía estar nadie que haya sido lastimado voluntaria e involuntariamente sus órganos reproductores masculinos. Tenían completamente prohibido. Ni los que habían sido engendrados fuera del matrimonio, ellos no tenían culpa, era culpa de los padres que habían pecado. Pero la ley era tan severa que hasta la 10ª generación de ellos no entraría. Esas cosas realmente molestaban mucho a Dios, no le agrada. Por lo tanto, en la severidad de la ley que se le entregó a Moisés, no podían entrar a ser parte de la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Estos pueblos extranjeros tenían de por vida prohibido ser parte de la congregación de Jehová. Ellos no podrían alcanzar salvación bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. A veces pensamos que ser egoístas no trae mayores consecuencias. Este acto de maldad, de egoísmo de estos pueblos, cientos de años atrás, los condenaron a nunca poder ser parte de la congregación de Dios. Además, hicieron algo malo. Alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Estos reyes alquilaron a Balaam, ese profeta infiel de Dios que al principio se portó bien, pero después los llevó a pecar, induciendo al pueblo de Dios a unirse en yugo desigual con las mujeres impías. Vemos cómo el que trata de hacer daño al Hijo de Dios recibe un castigo severo, una maldición terrible para sus hijos, que nosotros diríamos, ¿qué culpa tienen ellos, sus descendientes? Pero nunca podrían ser parte de la congregación del pueblo de Israel,
los amonitas ni los moabitas. Tenía Dios suficientes razones que lo llenaban de profundo enojo y lo hacían castigar de esta manera. Y Dios es perfecto. Eso nos guía un poco en la forma de pensar de Dios. El que es egoísta, el que no extiende su mano a ayudar al necesitado, sobre todo al Hijo de Dios. Peor aún, el que de cualquier forma obra para hacerle daño al Hijo de Dios. Miren que aquí usaban a un profeta para maldecir en el nombre de Dios. Y yo he escuchado personas en oración pedirle a Dios que estén en contra de un siervo suyo. Están en el mismo pecado de Balaán, de los amonitas y de los moabitas. Y el Señor se molesta mucho. Pero Jehová tu Dios no quiso oír a Balaán, sino que Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Miren, Balaán se vendió, quiso maldecir, pero Dios obligó que esa maldición se convierta en bendición, porque Dios lo amaba al pueblo de Israel. Y Dios nos ama. Dice que si nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Él nos amará y nos amará el Padre. Entonces, ¿qué más podemos decir? Dios nos ama. Por lo tanto, todas estas personas que desean hacernos daño, incluso usando a Dios para hacernos daño, pidiéndole a Dios cosas en nuestra contra, el Señor las convierte en bendición, porque Dios nos ama. No procurará su paz ni su bienestar en todos los días. En ese tiempo estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aquí le dice que no los perdones ni los dejes en paz, sino que estés podríamos decir, en guerra todos los días de tu vida contra los amonitas y los moabitas. Era una enemistad eterna que Dios, perpetua, durante les dure la vida a ellos, que Dios había establecido con estos pueblos. Sin embargo, dice el 7, no abominarás al edomita. Los edomitas vienen del nombre Edom, que significa rojo, que era el apodo de Esaú, hermano de Jacob, o Israel. Por lo tanto, los edomitas, descendientes de Esaú, descendientes de Isaac, de Abraham, por Sara y por Raquel, por Rebeca, perdón, eran hermanos, eran parientes. Y el Señor dice, no abominarás al edomita, pues es tu hermano. No abominarás tampoco al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Sí, los egipcios se portaron mal al final, durante mucho tiempo los esclavizaron. Pero los egipcios salvaron al pueblo de Israel a través de José y del faraón de su época. Les dieron de comer, les dieron tierra, les dieron para sembrar, para tener ganado. Se portaron mal. Dios pondría su mano, pero ellos no deberían de ser malagradecidos, porque durante 4 siglos vivieron en sus tierras. Por lo tanto, no abominarás al egipcio porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la 3ª generación podrán entrar en la congregación de Jehová. ¿Ya? Miren que para un bastardo eran 10 generaciones, pero para los edomitas y para los egipcios, con 3 generaciones bastaba para que puedan formar parte de la congregación de Jehová. Tenido la oportunidad de conversar con hermanos ecuatorianos que allá en la década de los 70 y los 80 emigraron a Venezuela en tiempos de mucha prosperidad en nuestro hermano país. Y ellos sí les duele mucho la situación actual y tratan de ayudar a los que vienen de ese país por su gratitud, que ellos cuando necesitaron fueron bien recibidos. Eso es a lo que Dios le agrada, que seamos agradecidos. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, bueno, hasta ahí llegamos nomás, hasta el 8, perdón, con el tema de quienes podían participar de la congregación de Jehová. Volviendo a Isaías, recordando el versículo 3 que dice, y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Jehová, no me hable diciendo, de seguro Jehová me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy, lo que estaba de acuerdo a la ley de Moisés, como acabamos de estudiar. Porque así dice Jehová, nueva palabra del Señor, con esperanza para estos grupos de personas. A los eunucos que guardan mis Shabbatot
a los eunucos, los que tienen sus miembros viriles, órganos reproductores masculinos de alguna manera abollados, lastimados, pero es algo físico, pero su corazón se inclina a Dios y quiere satisfacerlo, obedecerlo, agradarle en todo, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, que guardan la palabra de Dios, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas. El dolor más grande de este grupo humano era no poder reproducirse, y para el pueblo de Israel era demasiado valioso tener hijos e hijas. Pero dice el Señor que la fidelidad de ellos hace que se merezcan una bendición de parte de Dios, una cabida dentro de la congregación, ser parte del pueblo espiritual de Dios, y un nombre, una reputación mejor que el que ha tenido muchos hijos e hijas. Memorial perpetuo que no será cortado. Siempre se recordará a estas personas como fieles hijos de Dios. Tenemos el caso del eunuco ya en el tiempo de la gracia, que se encuentra con Felipe, uno de los primeros 7 diáconos, y leyendo a Isaías, este mismo profeta, son abiertos sus ojos de entendimiento y cumple esta profecía todos sus requisitos en la vida del Señor Jesucristo. Y miren que hasta ahora se recuerda a este eunuco, que era tesorero de la reina Candace de Etiopía. ¿Por qué este memorial eterno de este eunuco? Porque él buscó agradar a Dios. Él leía los profetas, pero no entendía. Y Felipe lo coge a cargo para explicarle, para hacerle entrar en razón, y es algo, y tal como profetiza aquí Isaías, memorial perpetuo que no será cortado. Hasta el día de hoy recordamos el testimonio de este eunuco que al comprender dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él buscaba obedecer, agradar a Dios. Exactamente en este hombre se cumplió esta profecía. Parte del pueblo de Dios por encima de la ley que había sido dada a Moisés, porque a partir de Jesucristo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y a esto se refiere. Por eso este capítulo nos habla mucho más allá del pueblo al que le fue escrito en aquel entonces. También nos habla de los extranjeros que se unen a Jehová para servirlo y para amar el nombre de Jehová y ser sus servidores. Nosotros no somos israelitas de nacimiento, pero nos unimos a Jehová para servirlo, que amamos el nombre de Jehová y somos sus servidores, que guardamos el Shabbat, el día de reposo, el tiempo consagrado a Dios, sin profanarlo, sin hacer nada indebido, y que son fieles al pacto con Dios, a su ley, a sus promesas, a sus mandamientos, lo que aplica para nosotros, lo que aplicaba en aquel entonces para ellos. ¿Qué pasa con todo este grupo al cual pertenecemos? Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. El sacrificio que Dios nos pide ahora es entregarnos de manera viva en un culto racional, en amarlo y servirlo de una manera inteligente. Esos sacrificios son aceptos delante de Dios. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ya no solo para Israel. Sería llamada en el futuro para ellos y en el presente para nosotros, casa de oración para todos los pueblos. Y cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo, ataviada como una esposa para el Señor, y esté el templo donde esté el Señor en persona, todos somos bienvenidos, todos los que amamos su nombre, los que guardamos su palabra, los que queremos servirles, somos bienvenidos, nos dice esta profecía. Palabra del Señor Jehová, de Adonai Yahvé, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Ese es el Israel espiritual. Las ovejas
que no eran del redil. Jesús estableció que su ministerio era buscar y salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él mismo nos dijo que había otras ovejas que estarían por entrar, lo que dice aquí. Los dispersos de Israel aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Esta es la parte bonita de quien ama a Dios, como el Señor le asegura ser parte de su congregación santa, ser parte de la eternidad con Cristo. Pero luego vienen estos versículos que seguirán en el 57 también, de palabras fuertes, duras, terribles, que no son de esperanza ni de salvación, sino de temor, de terror y de castigo para quienes tenían la obligación, como usted y yo, de servir a Dios. Pero el caso de ellos es que están perdidos. Y aquí viene el llamado: venid a devorar bestias del campo, vosotras todas, oh bestias de la montaña. Un llamado de castigo, de sufrimiento, de maldición. ¿Para quiénes? Sus atalayas están ciegos. Los que tienen que ver el peligro y advertir del peligro no ven nada. O sea, los predicadores, los maestros, los pastores, diríamos hoy en día, en aquel tiempo, los sacerdotes, los levitas, los escribas, los maestros de la ley, los príncipes, los que debían advertir al pueblo de no profanar el nombre de Dios, de no romper su ley, de no ser idólatras, porque vendrían severas consecuencias. Estaban ciegos, no veían peligro, para ellos todo estaba bien, estaban muy contentos con su vida terrenal, distraídos en sus ocupaciones diarias, en sus vanidades, en sus ambiciones, sus envidias, dominados de todas sus pasiones, ciegos, no cumplían su función de atalaya, de avisar. Dice, todos ellos perros mudos incapaces de ladrar. El guardián más barato que hay es el perro. Oye el peligro y ladra, pero dice que estos siervos de Dios se habían convertido en perros mudos que ni siquiera podían ladrar, no podían dar la más mínima señal de advertencia, de cuidado, de atención. Estaban mudos, ciegos y mudos. Imagínense si el Señor hoy en día viene y nos ve a los pastores, a los ministros, a los predicadores, a los evangelistas, misioneros, maestros, bueno, a todo el que debe servirle y predicar, a todo testigo fiel, y nos ve que no cumplimos nuestra labor, nos va a decir que somos atalayas ciegos y perros mudos. Y decirle perro a alguien en el pueblo de Israel era uno de los insultos más viles. Tanto el perro como el cerdo eran considerados animales inmundos, despreciables. Les dice, estos animales son despreciables y encima son inútiles. Todos ellos perros mudos, incapaces de ladrar. Videntes, tumbados, amantes del sueño. El vidente era el que el Señor había llamado para revelarle mediante visión lo que pasaría en el futuro. Y habían profetas que se habían descuidado de su ministerio, no eran como Isaías, no compartían lo que Dios les revelaba, no estaban en buena comunión con Dios para tener mejores revelaciones, no. Estaban adulando a los soberanos de turno para recibir las prebendas, callando las verdaderas profecías, diciendo falsas profecías, como muchos predicadores hoy en día. No advierten del peligro, porque la función de nosotros básicamente es decir, usted está en pecado, por lo tanto se va a la muerte eterna. Si usted no acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted se va al infierno. Así que despierte, busque a Dios, deje la vida de pecado y aprenda a hacer lo que le agrada a Dios. Arrepiéntase. Esa es nuestra función. Pero muchos están como verdaderos personajes públicos diciendo palabras entusiastas para animar artificialmente a las personas y hablarles solo de que Dios los va a hacer ricos, de que Dios los va a hacer felices, los va a hacer populares, y no les hablan de llevar una vida de santidad. Son como estos videntes que buscan dormir. Ellos están buscando su beneficio personal, pero se han olvidado de la misión para la cual el Señor nos ha llamado.
Perros voraces que no conocen la hartura. Un animal que no para de comer, comer, comer y comer. ¿Por qué? Porque estos siervos de Dios se habían dedicado a enriquecerse y a buscar el bienestar propio, a tener influencias, contactos políticos, a recibir comida gratis de la mesa de los reyes, a tener sirvientes, a ser anunciados como personajes públicos influyentes de su época. Los influencers de la época eran los que debían estar gritando como Isaías lo que Dios le comunicaba. Claro, que no era algo muy agradable, ya que Isaías lo mataron de una manera atroz por decir lo que Dios le mandaba, pero estos cobardes callaban el mensaje de Dios para tener prosperidad material en esta vida. Y dice, perros voraces que no conocen la hartura y ellos mismos son los pastores. Imagínense que usted tiene un rebaño de ovejas y pone un perro a cuidarlas y el perro se dedica a comer las ovejas y nunca se sacia. Perro voraz que nunca se sacia y son los pastores, son los llamados a cuidar de las ovejas. Es como en nuestro país, muchos de los que hacen las leyes y supuestamente juzgan y condenan a los corruptos son los más corruptos. Lo mismo pasaba en ese tiempo. En el pueblo de Dios, los llamados a guardar la santidad y a servir a Dios, se servían del pueblo de Dios para enriquecerse. Es una verdad cruda que Dios presenta de los llamados de su época, ¿no? No saben discernir. Qué tristeza ver cómo hay gente que no puede discernir la palabra de Dios porque humildemente no se ha sometido a ella, sino que quiere imponer su filosofía personal para adaptar la Biblia a sus intereses personales. No saben discernir. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Son terribles. Igual que hoy en día. No hay diferencia. Usted va a encontrar decenas de miles de pseudo pastores haciendo lo mismo que estos malos siervos. Esos en ese tiempo y los de ahora en nuestros días. Siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho. Qué triste cuando el siervo de Dios se olvida que tiene a quien rendirle cuentas y lo que quiere es lucrar del servicio cristiano. Que el Señor nos libre de caer en estos pecados, hermanos, porque a veces somos buenos para señalar, para condenar, pero es una tentación muy poderosa convertirnos en los dueños del dinero del Señor, en los dueños del pueblo del Señor, que la gloria sea para nosotros. Cuando la gente nos alaba y nos dice cosas hermosas que le corresponden a Dios, pero nosotros las recibimos, ponemos cara de afectación, sí, es que yo soy un gran siervo de Dios, está bien, y la gente nos busca y nos hace presente. Hermano, está bien ser agradecidos con una persona, pero quien se merece todo el honor, la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no el ser humano. Es nuestro Padre Celestial quien se merece toda la adoración, no las personas. Y ese era el pecado de estos malos siervos de Dios. Venid, dicen, voy por vino, saciémonos de licor embriagante, que mañana como hoy habrá provisión más abundante. Al parecer, el estar ahí cepillando a las autoridades de turno los hacía disfrutar una vida muy cómoda, de muchas diversiones, se embriagaban, se emborrachaban, vivían en comilonas y borracheras, grandes fiestas como los príncipes paganos de su tiempo. Como muchos hijitos de millonarios hoy en día, prueban tantos vicios y placeres que ya no saben cómo pecar, hasta que se hostigan de la vida, se aburren y se matan. Y esto hacían los sacerdotes, los videntes, los profetas. Hoy en día no solo buscan embriagarse con vino, sino con toda clase de placeres. A veces decimos, si yo soy un siervo de Dios, me merezco todos los lujos, los placeres, porque soy un príncipe. Y queremos que nos atiendan a cuerpo de rey y comer en los restaurantes más caros, vestir la ropa más elegante
Y sí, al igual que entonces hay muchos que incluso usan el púlpito para fomentar el consumo de bebidas alcohólicas, porque les gusta el placer de la borrachera, cuando el Señor manifiesta que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Qué triste el caso de esos profetas, ¿no? Y el llamado de Dios es venir a devorarlos, bestias del campo, vosotras todas, oh bestias de la montaña. Y no es que es literalmente que van a venir las fieras, que podría ser en ciertos casos, pero es todas las maldiciones, los castigos, las necesidades, las dificultades. Y yo le diría que esto incluso es un acto de misericordia, porque el mal siervo de Dios, que está viviendo en esta línea equivocada de autocomplacencia, va directo al castigo eterno, porque realmente no ama, no sirve a Dios. Él es su propio Dios. Y solo una angustia y una necesidad, quizás podría hacerlo reflexionar, arrepentirse y salvarse. Porque muchos son tan soberbios que ni las pruebas más difíciles los hacen cambiar. Estaba en un conversatorio con unos pastores y decían, la gente al principio de la pandemia, en la cuarentena, cambió mucho su actitud, principalmente para Dios. Muchos se acercaron a escuchar los mensajes, los estudios, pero pasaron los días y la gente se acostumbró a esta nueva forma de vivir y volvieron a ser los mismos impíos de antes. Porque a veces ni los llamados severos de atención hacen efecto. El orgullo y la soberbia del hombre son más fuertes que incluso su propio sufrimiento. Bueno, hermanos, estamos viendo este capítulo que tiene dos posturas. Para el que busca agradar a Dios, aunque originalmente no haya sido considerado parte del pueblo de Dios. El Señor le dice, si tú me amas, si guardas mi ley, si guardas mi santidad del tiempo que yo te mando, tú estás en mi congregación. Pero ustedes, los que se creen príncipes de mi pueblo, los llamados a servir, que están en pecado, mando a todas las fieras a hacerlos pedazos. Todo el castigo y la maldición. El discurso de Jesucristo era el mismo. Para el pecador, palabras de esperanza. Para los fariseos, sacerdotes, escribas, doctores de la ley, el mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha alcanzado. Y les decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira del Señor? Porque los veía ahí escuchando la palabra, cuando ellos ya estaban sentenciados para ser perdidos. Y decía, ya viene el Señor a darle su merecido. Lo mismo pasa hoy, Dios no cambia. Hay muchos que piensan que por hacer una oración de salvación pueden hacer lo que les da gana y a Dios no lo van a engañar. El que menosprecia la salvación dada por Jesucristo no tiene más esperanza. El que peca voluntariamente, ya no hay más sacrificio por él. Hermanos, hagamos una reflexión profunda de nuestras vidas y que el Señor nos halle como dice al principio, guardando el derecho y practicando la justicia. Porque la salvación está cerca y Cristo pronto viene. Y hay que ser como las novias vírgenes prudentes, velando atentas, no como las otras que se quedaron dormidas y se perdieron la boda. Que el Señor nos ayude a reflexionar en su palabra. Sigamos repasando este texto, vayamos leyendo un poco. Si este era fuerte, el próximo es terriblemente duro, el capítulo 57, y que el Señor nos muestre cómo andar de acuerdo a su voluntad. Ya saben, cualquier pregunta por cualquiera de los canales de comunicación de la iglesia o personal, pueden en el grupo de WhatsApp o en el grupo de la iglesia también, en el Facebook, donde sea, comentar, hacer preguntas o aportar criterios para enriquecer el conocimiento de la palabra del Señor. Es todo por esta semana, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y guarde siempre a ser fieles con nuestro Dios, que Cristo pronto viene. Dios los bendiga.